Bueno, día jueves, día del micro del licenciado Carlos Zubiri. Yo digo, hoy no hay clase, no va a venir el licenciado, pero la verdad es que debo respetarlo porque es como Sarmiento, no nos falta la clase. ¿Cómo anda? No digo que sea pensamiento como Sarmiento, ¿no? Por eso estamos los dos de Sarmiento, mira, los dos azules estamos. Sí. No, Ironía, ¿no? Esto es vestimenta de Pizzería Manelí. Debo aceptarlo, la ropa, porque es muy buena. La verdad que a las chicas ahí le debo agradecer muchísimo. Bueno, patología de la cultura. ¿Qué significa esto? El título de hoy. Vos querías pasar una Pascua en paz. Una Pascua en paz. Bueno, tuvimos Pascua que no la pasamos tan en paz, ¿no? Sí, la casa está en orden. La casa está en orden. Sí. Bueno, y era Pascua, ¿eh? Y era Pascua. Es parte. Vos sabés que la dinámica de la vida va produciendo imaginarios sociales, ¿no? Esto ya lo hemos hablado alguna vez. Y dentro de esos imaginarios sociales van apareciendo ideologías, ideas, formas de definir la vida, la cultura, la manera en que vivimos, la manera en que consumimos, la manera en que estudiamos, la manera en que nos relacionamos. Y van apareciendo discursos que refuerzan o confrontan con ese imaginario social. Algunos le llaman las batallas culturales, ¿no? Esto de dar una batalla cultural, que es imponer una forma de cultura que tiende a la liberación total del ser humano a partir del devenir del poder hacer lo que uno quiera, ¿no? Y esto, por encima de ser una ventaja cultural, en realidad habla de una patología de la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque mira, me vine preparado hoy con este tema porque el otro día dimos una charla y una conversación en una cátedra en La Borde, que casualmente es una materia que trabajamos mucho el tema de cultura, problemática socioantropológica de la educación, ¿no? Entonces trabajamos lo cultural vinculado a lo educativo y cómo se juega en la dinámica de estos imaginarios sociales que son actuales y que imponen una manera de pensar que a veces no es la correcta vinculada con los conceptos, con los fundamentos. Y esto es lo que va a definir una especie de patologización de la cultura o una patologización de las comunidades culturales, ¿no? Donde aparecen dos o tres trasnochados que empiezan a hablar de cultura y de batalla cultural, tratando de ejercer sobre la cultura una definición totalmente contraria a lo que la cultura define. Mirá, yo preparé un listado de funciones de la cultura. Esto es muy importante para toda la gente. La gente tiene que entenderlo esto, porque la gente la población común vive mucho sin cuestionarse nada, ¿no? Y me parece que todos somos parte de movimientos culturales y todos tenemos que saber de qué se trata esto y cómo la cultura no nos libera de todas las responsabilidades del deseo y de poder gozar irrestrictamente, sino que nos adecúa la manera de convivir con el otro de una manera sana, saludable y empática, ¿no? Un tal Freud, Sigmund Freud, uno de los 5 o 6 lúcidos más importantes de la historia del conocimiento humano, cuando se refirió a cultura dice, entre otras cosas, ¿no? Es todo el saber y el poder hacer de los hombres en la naturaleza. Es decir, la cultura, entre otras cosas, nos permite saber y poder hacer en la naturaleza.
Cuando Freud habla de poder, no se refiere a tener más diputados que la oposición, o a tener más dinero que el otro. Así está definido el poder hoy, ¿no? El poder en los imaginarios sociales actuales está vinculado con quién tiene la sartén por el mango, quién tiene más dinero, quién tiene una posición social distinta, quién tiene más gente que responde a nuestros intereses. En realidad, dice Freud, la cultura tiene que ver con el cúmulo, todo el saber y el poder hacer de los hombres en la naturaleza. Cuando habla de poder se refiere al poder y la potencia del psiquismo. A que en esa congruencia de sabiduría y potencial aparece este poder que es el poder de la subjetividad. Entonces una persona culta no es una persona autoritaria, una persona culta es una persona que es capaz de usar el poder y el saber para modificar la historia, para llevarla adelante y por sobre todas las cosas para hacerlo en beneficio de una palabra que a la gente le molesta mucho, las tribus comunitarias. Mirá, una cultura, dice Freud, fracasa si deja insatisfechos a un número grande de sus miembros. Las culturas están naturalmente definidas en función de los movimientos populares. La palabra popular o populismo no es una mala palabra. Responde a aquellas apetencias o aquellos deseos o aquellos beneficios que propende a beneficiar a una población mayoritaria, que es lo que nosotros queremos, o lo que cualquier ser humano normal en su fuero interno puede pensar. Que si hay un beneficio en la vida, que sea para la mayor cantidad de gente posible. Eso se define. Claro. Esto tiene que ver con la palabra popular. Es muy bueno hablar de esto filosóficamente y psicoanalíticamente, porque por ahí ponemos los puntos sobre las IES, ¿no? La cultura también nos permite establecer en la convivencia cotidiana normas que regulen los vínculos recíprocos. Normas que regulen los vínculos recíprocos. La libertad que se anda gritando por ahí, o mejor dicho, la libertad que se anda carajeando por ahí, no define el concepto de cultura. En realidad, la cultura no tiene que ver con el deseo, con la posición del deseo irrestricto. Haz lo que quieras porque se puede hacer y hay permiso. La cultura en realidad lo que permite es producir normas que regulen los vínculos recíprocos, es decir, formas de funcionar en sociedad donde los vínculos sean recíprocos, un ida y vuelta al estilo del imperativo categórico de la ética de Kant. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a vos. ¿Sí? Y donde el límite de mi libertad está vinculado a la presencia del otro. No hay posibilidad de que haya registro y crecimiento cultural real si no tenemos la posibilidad de definir la voluntad de vivir en reciprocidad con otros. Entonces, ya no hablamos de lo irrestricto del deseo, sino que lo que la cultura va a definir es el tener que restringir algunos de nuestros deseos con el objeto de que a través de ese malestar que produce esa restricción se puedan crear eventos culturales, se puedan crear situaciones culturales que le permitan a la sociedad tener una convivencia recíproca y vínculos recíprocos que sean regulados. ¿Hay diferentes tipos de cultura? Cada región tiene su cultura diferente, los aborígenes, o hay una sola cultura. No, a ver, esto que estamos desarrollando acá es... Pues no, respetemos la cultura de los pueblos... Nosotros estamos hablando acá de la cultura en general. En general. Después tenemos las características culturales de cada pueblo, pero esas características... Que a veces no las respetamos. Esas características, sean como sean, responden a estos conceptos básicos de cultura. La cultura, independientemente de cómo se exprese, independientemente de cuáles sean sus objetos materiales e inmateriales o ideológicos, tienden a regular los vínculos recíprocos, tienden a darle un poder y un saber a la población
Y entre otras cosas, en esa posibilidad de vivir en concordancia con los vínculos recíprocos, permite, entre otras cosas, preservar a la población de el exacerbado individualismo y todo lo que tenga que ver con los espacios de hostilidad. Donde hay cultura no hay hostilidad. Donde hay fundamentos culturales no hay hostilidad. Donde hay fundamentos culturales no hay espacio para el individualismo. No hay espacio para el egoísmo. La cultura, los fenómenos de cultura, producen un coto a los narcisismos exacerbados y enfermos. De alguna manera, la cultura restringe el egoísmo narcisista que piensa en términos individuales para garantizar y que prevalezca, por sobre todas las cosas, la dinámica cultural de la población más general, ¿no? La comunidad. Acá el concepto importante es el concepto de comunidad. La cultura también como función tiene la restricción del narcisismo, así como decíamos recién, ¿no? Restringe el narcisismo. El amor propio exacerbado que no me permite ver al otro, ni pensar en el otro, en un ámbito de cultura queda restringido, queda de alguna manera fallado. La cultura neoliberal, que es la cultura del imaginario social actual, o es lo que se trata de imponer en la batalla cultural, la cultura neoliberal, no estamos hablando de economía acá, estamos hablando de cultura, estamos hablando de filosofía, plantea un equívoco implícito, que es el equívoco de civilización y barbarie. Aquella vieja soncera sarmatiniana, perdón, No, de Sarmiento, aquella soncera de Sarmiento, de plantear civilizados y bárbaros, ¿no? Los civilizados, que era el pueblo blanco europeo que venía a Argentina a civilizar a los bárbaros, que eran indígenas. Bueno, ahí te hablaba yo de la cultura. Que tenían su propia cultura, por supuesto, ¿no? Nunca pudimos recuperarnos de ese imaginario social. Nunca pudimos recuperarnos de ese imaginario social. Esa soncera de Sarmiento trajo planteado un implícito de funcionamiento social a este país que nunca lo pudimos corregir. Y pasaron años, ¿no? Sí, es actual. ¿Qué dicen los cultores? ¿Qué dice, por ejemplo, Sebastián Platt de esto? Que a partir de no reconocer estas funciones de la cultura, lo que tenemos es una especie de aluvión zoológico. Aluvión zoológico. Sí. Qué frase. Pero, a ver, hoy veía una publicación en el Facebook, si ve que yo me pongo a hablar de esto y el Facebook me manda publicaciones, ¿no? Te están leyendo la mente. Sí. Aluvión zoológico se refiere al aluvión de animalidad, al aluvión de salvajismo, ¿no? Parece que cuanto más animales y más salvajes, más tentadores, más tentador son los personajes para ser identificados como buenos, ¿no? Pero acá estaríamos faltando respeto a la población zoológica, en realidad, porque no hay en la esfera del animal, de la vida animal, el egoísmo y el individualismo y la crueldad que tienen los seres humanos. ¿Sí? Esto del aluvión zoológico está más referido a esta parte animal no adecuada por la cultura, que tiene que ver con la ferocidad, que no solamente es crueldad, sino que es ferocidad. Y que entiende que el otro, que no entiende de este imaginario social de civilización y barbarie, si no la entiende por la buena, la va a tener que entender por la mala. Por eso tanto griterío, por eso tanta irracionalidad, por eso tanto ataque, por eso tanta irracionalidad por parte de nuestro Padre Estado, que nos persigue en lugar de protegernos, ¿no? Este es un imaginario social, cultural, que es lo que se trata de imponer. Fíjate qué cosa importante. Uno de los trabajos fundamentales que tiene la cultura, como cultura, es la producción de ideales comunitarios. Ideales comunitarios. Ideales, la producción de ideales. Esta fantasía hermosa que es la producción de ideales, la producción de utopías. Pensemos en la utopía de la República de Platón, que todavía no lo hemos completado. Y pensemos en todas las utopías que nos podemos plantear.
Yo siempre digo que, a ver, mi utopía es ser el mejor psicólogo de la provincia de Córdoba. Probablemente no lo logre, o probablemente ni siquiera llegue a un punto de saber si esto fue o no así. Pero en todo el mejoramiento que yo voy haciendo con mi vida privada y profesional para poder lograrlo, en el camino de esa ilusión me fui mejorando lo suficiente como para que la gente que entre en contacto conmigo tenga el beneficio de ese mejoramiento mío. La utopía nunca se debe cumplir, los ideales nunca se deben cumplir, pero tienen que servir como ejemplo, como punto de horizonte para poder perseguir las grandes empresas sociales y comunitarias. La cultura tiene como fin social la producción de ideales comunitarios. La gente dejó de tener ideales. Dejó de tener ideales. La gente ha adoptado parte de lo que es la cultura neoliberal del deseo irrestricto y se satisface rápidamente con el primer foco identificatorio que le permita tener algún tipo de acceso a una vida que está vinculado con el éxito y el mérito, principalmente económico, ¿no? Bueno, pero eso yo hablo, me parece, de la gente común, ¿no? Yo creo que la gente común no perdió el idealismo, yo, personalmente. Creo que se pierde cuando vos tenés poder. Ahí ya se pacta, no hay ideales. Yo no me animo a hablar porque a veces nos ponemos a discutir entre nosotros sobre una idea y cuando vemos que en el poder se está haciendo otra cosa en vez de tener un ideal, ¿no? Se está pactando. Lo que pasa es que, a ver, la gente... Yo hablo en todos los gobiernos, ¿no? La gente, yo creo que en la vida privada habría que ver qué pasa con la gente en el ámbito privado y cómo lo expresa en el ámbito comunitario. Es muy difícil poder hacer un análisis de los ideales de la gente en el ámbito privado porque claro. Sí. Esto se expresa en la sociedad, se expresa en las actividades comunitarias. A la sociedad le falta un poco de locura, pero locura sana. A la sociedad le falta líderes sociales que puedan identificarse desde esta locura saludable, imprescindible, que nos permita perseguir caminos que son posibles o que permiten tener esperanza. Se ha perdido la esperanza, Luis. Cuando vos a la gente lo dejás suspendido o la dejás suspendida entre un cúmulo de promesas incumplidas y con la ruptura de una concepción posible de futuro, la aniquilás, la castrás. Entonces la gente ha perdido la capacidad de plantearse sus ideales porque vive en un cuadro de castración permanente, ¿no? Y esto trae, como dice Castoriadis, una posmodernidad que lo que esencialmente se traduce es un conformismo. Entonces la gente yo creo que la gente no alcanza a hacer este diagnóstico de que hay más cosas para desarrollar, que hay más cosas para hacer, que si tenemos potencia cultural y subjetiva podemos ser parte del cambio, que no necesitamos un cambio de algo mayor, que podemos hacerlo a partir de formar nuevas facetas comunitarias que nos permitan tener ideales sostenibles, practicables y que nos puedan llevar a un movimiento cultural en serio, donde que tenga la responsabilidad de transformación, de cambio, de subversión del destino. Así como vamos, estamos todos sujetos a la locura de algunos pocos que en el mundo están determinando de qué manera se lo reparten, ¿no? Y creando culturas que no son culturas, que son ideologías de poder, para sostener este aluvión de insensatez, de egoísmo, de narcisismo. ¿Y cuánto poder tiene el poder para hacer inculta a la gente? Porque si vos me estás planteando, yo quiero mejorar en lo que yo hago día a día, como vos debe haber miles, ¿no? En otros ámbitos. ¿Cómo hace el poder para poder hacer de la cultura lo que ellos quieren? Es muy fácil. Compran los medios de comunicación y se meten en los sistemas educativos.
Y desde ahí trafican ideas inmanentes, implícitas, de pasividad. Te inoculan con ideas, te convencen, y a su vez en el sistema educativo, en los sistemas culturales, intelectuales, trabajan en función de cierta pasivización del sujeto, no el sujeto autoteorizante o el sujeto con espíritu crítico, sino el sujeto que copia, que imita, que depende. La libertad íntima filosófica y psicoanalítica es la libertad del pensamiento, la libertad de la potencia del pensamiento, la potencia de la autoteorización, la potencia de la autocreación, la potencia de la imaginación, todo lo que el hombre pueda producir que no está producido. Y bueno, vos tomando, digamos, siendo... Los grandes grupos de poder del mundo son dueños de los medios de comunicación. Y a través de los medios, bueno, manejan el imaginario social más importante, que es la pantalla que te estimula permanentemente a pensar como ellos quieren. Tengo un videito, si quiere, Pedro, ya que te gustan a vos los videitos. ¿Tenemos tiempo? Sí. Santino. Muy interesante, de un señor extraordinario llamado Eduardo Galeano. Uruguayo. Exactamente. Gran escritor. Extraordinario escritor. Que él casualmente le preguntan qué opina sobre la educación. Entonces cuando él dice, cada vez que alguien dice que va a educar yo tiemblo, no me gusta la palabra, porque la historia de la educación ha sido la historia de la imposición, una historia de imposición, ¿no? Ahí fue Pedro. Esto de imponer una manera de pensar con una mecánica específica, pedagógica que impone, y no ha dejado registro para la posibilidad de que el sujeto que está en la educación pueda pensar por propia cuenta y que pueda decir las cosas que tiene para decir. Dice Galero, a mí me preocupa que no demos espacio para el pensamiento independiente del otro, ¿no? Bueno, eso también está reflejado en los libros de historia, que cada uno la cuenta a su manera. ¿Cuál es la verdad, no? Bueno, las escuelas, los sistemas educativos han sido empresas de digitación de culturas. ¿Rosa fue un tirano o Rosa fue un héroe? ¿Cómo lo ves? ¿Sarmiento fue el padre de la patria? Claro, pero fíjate, Sarmiento... fíjate que lo que vos estás planteando es un binarismo. El binarismo es una forma tácita, implícita, de plantear la realidad permanentemente. O negro o blanco, y nunca... A ver, hubo un señor llamado Aristóteles que dijo que la verdad está en el justo medio. La posible verdad. Ni siquiera hablaba de la verdad. Porque los filósofos no hablan de verdad, hablan de buscar fundamentos que siempre son inconclusos. ¿Sí? Inclusive acá Galeano, este video que compartí con Pedro, habla también de la verdad. No sé si lo podés reproducir, Pedro. Pero bueno, Aristóteles lo plantea claramente, ¿no? Cuando habla de justicia, cuando habla de verdad, habla del justo medio. Bueno, acá no tenemos justo medio. Claro, bueno, pero tenemos que... Estos son los ideales que hay que perseguir. Estos son los ideales que hay que perseguir. Por eso no tenemos 5 o 6 puntos en común para que el país siga un curso, ¿no? Cada uno la plantea a su manera. Fíjate vos lo que pasa en las pequeñas sociedades como los pueblos, ¿no? Todo está planteado en binarismos. Sociedad italiana, sociedad española. Un club, otro club. No hay 3 clubes, hay 2 clubes. Tiene que estar en oposición. Generalmente en todas nuestras comunidades los clubes han sido formados por movimientos políticos o sociales. ¿Sí? Bueno, y que era tal la contradicción que aparecían clubes para representar esa contradicción. Nunca pudimos establecer la triangularidad, que es lo que plantea en el complejo de Edipo Freud, que es por donde pasa el ser humano para entender cómo es la cultura, que es una triangularidad. 2 que son los pares madre y padre, para generar un tercer lugar, que es el lugar del sujeto saliendo de esa familia, armar otra familia, armar sociedad. La triangularidad. Entonces, fíjate lo importante que son los términos fundacionales del psicoanálisis para la fundación de la sociedad, ¿no? A ver, ¿vemos el video? Yo conozco una cantidad de doctores que son de una incultura
tenebrosa. En cambio, conozco gente profundamente culta que no sabe leer ni escribir, porque culto es aquel capaz de escuchar al otro. Culto es aquel capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte. Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo, es considerado una de las mentes más influyentes de Latinoamérica. Exiliado de su país por la dictadura, se convirtió en la voz de los desheredados, de los más pobres, de los millones de nadies que sufren por las decisiones impuestas para mayor beneficio del capital. En los confusos tiempos que vivimos se echa más de menos que nunca su figura, por eso os traemos alguna de sus reflexiones, esta sobre la educación que tanto se echa de menos hoy en día. Yo cada vez que me dicen que hay que educar, tiemblo. En general, la educación lo que ha hecho es imponer una escala de valores, una concepción del mundo, un orden moral a gentes que tenían otros órdenes, otras escalas, otras concepciones. Entonces esta idea de la educación, yo voy a educar, voy a imponer la cultura, voy a civilizar. Lo más importante es saber escuchar y respetar lo que se ve, saber ver y respetar lo que se ve. Entonces, a partir de la certeza de que el otro siempre tiene algo que decir que vale la pena escuchar, que todos tenemos algo que decir que vale la pena escuchar, que yo no le voy a transmitir la verdad a nadie, porque la verdad no existe. La verdad es el resultado de una cantidad de verdades contradictorias que son tan contradictorias como nosotros somos. Yo creo que en primer lugar hay que respetar a los demás y saber que esa frontera que separa a los civilizados de los bárbaros, los cultos de los incultos, es una frontera falsa, que no tiene nada que ver con la vida. Yo conozco una cantidad de doctores que son de una incultura tenebrosa. En cambio, conozco gente profundamente culta que no sabe leer ni escribir o que escribe y lee de mala manera. ¿Por qué? Porque culto es aquel capaz de escuchar al otro. Y culto es aquel capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte. Ese es el culto para mí, no el que acumula conocimientos. Más conocimientos acumula la cosa. Bueno, qué bueno, ¿no? Esto también está en la red, ¿no? Hay que avisarle a la gente. Cuando vos prendés el aparatito, estos personajes aparecen, todavía aparecen, espero que no lo saquen. Sí. En cualquier momento. Bueno. Carlos, creo que ha quedado muy claro el pensamiento. Te hago una última pregunta, porque me hace así, Pedro, ya estamos sobre la hora. Sí, sí. A ver si la podés responder en un minuto. ¿Por qué los abuelos no conocen a los chicos? La pregunta que nos dejó quedó pendiente. Bueno, es para larga esa respuesta. Tiene muchas posibles respuestas. Preparalo, pero no me vengas con otro título. Si querés podemos organizar la próxima reunión con eso, ¿no? Bueno. Pero hay primero que hay una, vamos a hacer una mínima introducción. Hay una relación excesivamente erótica sobre el juvenilismo, con lo cual, y la prevalencia del juvenilismo, con lo cual los viejos, no solamente para los nietos, sino para los jóvenes en general, quedan en un lugar secundario. Es parte de esta cultura también, porque vos pensás que los viejos de la actualidad son los viejos que se criaron en las décadas extraordinarias de la formación, entonces tienen muchas cosas para decir, ¿no? Entonces correrlo también es parte de un plan. Y después, bueno, la dinámica de las generaciones, como han ido cambiando. Yo creo que te decía la vez pasada que la distancia entre nosotros y nuestros abuelos es mucho más cercana que la que tienen inclusive estos chicos de hoy con sus padres. ¿Sí? Imagínate con los abuelos, ¿no? Y es un crimen porque Marcelo Viñar planteaba algo extraordinario. Él decía, para que una persona se conozca esencialmente tiene que conocer por lo menos sus 5 generaciones, ¿no? Las que están en vigencia: nuestro padre, nuestro abuelo, bisabuelo, hijos y nietos. Entonces, como para entender la dinámica, que esto no es hacer constelaciones familiares, yo no, esas cosas, es hacer una evolución o un seguimiento analítico de cómo se tejen los vínculos y las identificaciones históricas de los procedimientos familiares, ¿no? De la cultura familiar, de la historia familiar, y donde el viejo de hoy pasa a tener un lugar que es muy diferente al viejo de hace años. Ahí está, déjalo ahí. ¿Va a comer carne mañana? No sé, no, creo que no. Bueno.
Por lo menos respetemos un poco Por supuesto. la creencia, ¿no? Por supuesto. Nos despedimos del licenciado Carlos Zubiri hasta el próximo jueves. Nosotros vamos a la pausa, Pedro, y ya volvemos.